Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos otro programa más y el día de hoy tenemos un segmento muy importante porque vamos a estar tocando el tema acerca del maltrato en niños y adolescentes y también acerca de las reformas al Código de Niñez y Adolescencia. Tenemos al invitado muy especial, el abogado Vicente Torres, que nos acompaña el día de hoy, quien es el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos Humanos de Guayaquil. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días Berenice, y buenos días a cada una de las personas que nos pueden ver a través de esta plataforma digital. Sí, un gusto poder asistir a su programa y poder conversar sobre lo que está llevando efecto el Consejo Cantonal de Protección de Derechos frente a las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia y hablar un poco sobre el tema del maltrato, ¿no? Que está muy naturalizado en nuestra sociedad y que de alguna manera es imperioso erradicarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de maltrato, específicamente, ¿cómo lo tenemos que identificar como para poder saber qué es maltrato y qué es disciplina? Y bajo esa determinación saber, por ejemplo, porque también existe a nivel disciplinario y a nivel también institucional en las unidades educativas. ¿Cómo se podría manejar ese tema? Claro. Un enfoque muy importante que le da la pregunta es precisamente eso, ¿no? ¿Qué es disciplina y qué es maltrato? De acuerdo a la definición del Código de la Niñez y Adolescencia, maltrato es toda conducta de acción u omisión que pueda transgredir la integridad física, emocional del niño, niña o adolescente. Bajo ese contexto, normalmente hemos naturalizado que un golpe, no sé, tal vez en la cabeza, tal vez una palmada, no se lo puede considerar como maltrato. Yeah. Se lo puede considerar como maltrato. Es un maltrato. De hecho, acudir a los golpes como un régimen disciplinario es a lo que hemos estado acostumbrados porque se ha naturalizado esto. De tal manera que a veces dejamos pasar desapercibido, pero un golpe es lo que viene primero. Nosotros normalmente nos horrorizamos cuando escuchamos
en las noticias, situaciones donde alguno de los niños ha sido violentado de manera drástica por el padre, por la madre, por el padrastro, llegando incluso a ocasionar hasta la muerte. Claro, Entonces sí, toda la sociedad se alarma y dice qué pasó, cómo ocurrió y todo aquello. Eso empezó por un golpe, o por un golpe, claro. por una palmada, por una situación que a la larga se fue ahondando dentro de esa relación entre el niño, el adolescente y el adulto, y que al final del día, como no entendiste con una palmada, son 2 palmadas, y si no entiendes con 2, son 3, y después te cae el latigazo, y después te cae el cable, y después te cae lo que se venga encima. Okay, yeah. Entonces, el maltrato en nuestra sociedad ha sido un método de crianza como tal. Sin embargo, hay otros métodos que incluso la propia ciencia, la propia psicología, los propios entornos sociales a partir de la sociología, dan cuenta de que se puede efectivamente disciplinar a un niño, a un adolescente, sin recurrir a esas situaciones. Entonces, incluso muchas veces en las redes sociales se puede observar, aquí está el látigo. Esto fue lo que me formó y por eso soy un buen ciudadano. Ajá, entonces, al final del día, no es el látigo o el golpe el que forma un buen ciudadano. Son los ejemplos, son los entornos, son las familias, son los barrios, son las amistades, porque somos un componente de todo eso. Y al final del día, lo que nos formó es precisamente tener ese calor de familia, estar como familia, concurrir como familia. El diálogo. El diálogo, correcto. Correcto. Entonces, sí, ese maltrato es el que pasa desapercibido y que normalmente decimos, no ocurre. Las estadísticas, de acuerdo al Observatorio de la Situación de la Niñez, el informe de observancia de la situación de la niñez y adolescencia, dan cuenta de que aproximadamente el 68% de los niños encuestados dijeron que recibían golpes en su casa. Entonces, un niño, cuando es preguntado, no dice, me pegan duro, me pegan suave, me pegan medio. Él dice que es golpe. Y al final del día, sí, son golpes. Pero ¿cómo se puede diferenciar también? Porque, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Nuestra sociedad varía de muchos entornos y también de la capacidad, como habíamos mencionado, dependiendo de quiénes están a nuestro alrededor. Pero también existen niños que a veces mienten. ¿Cómo se puede llegar en caso de que, por ejemplo, llegue un caso de maltrato a la entidad? ¿Quién es la persona que verifica esa información y la contrasta como para saber que realmente es un maltrato o que no? Claro. A ver, sí, precisamente bajo ese contexto podría decirse que efectivamente hay un trabajo por parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos al momento de receptar el caso. Es decir, ocurre una situación donde un adulto o el mismo adolescente puede denunciar en la cual haya sido algún tipo de maltrato físico, psicológico o institucional, que ya vamos a hablar sobre cuál es el maltrato institucional. Y efectivamente la Junta toma el procedimiento con la finalidad de determinar no culpables. La Junta no es un ente donde se va a demostrar la culpabilidad de alguien, sino de tomar las medidas administrativas oportunas para resarcir el derecho vulnerado y que la situación vuelva como estaba antes o mejorarla incluso. Entonces, bajo este contexto, la Junta convoca una audiencia donde van a estar las partes, denunciante, denunciada, el adolescente o el niño que esté en capacidad de poder expresarse y a partir de todos los elementos de convicción que tenga la Junta tomará la medida administrativa pertinente. Es decir, que puede ir desde una boleta de auxilio para el adolescente, para el niño, con la finalidad de que el agresor no pueda de alguna manera acercarse, hasta podría ser también insertar al niño en algún programa especial con la finalidad de que mejore su situación como tal, ¿no? Psicólogos, servicios que preste el gobierno como tal. Una pregunta, dentro de cuando se recepta la denuncia, ¿hay un psicólogo de planta y aparte un médico? Como para verificar, por ejemplo, el tipo de magnitud del daño que ha ocasionado físico, o un psicólogo en caso que sea un maltrato psicológico severo, porque también obviamente el COIP establece ciertos parámetros donde se puede verificar eso y dependiendo de eso se sanciona.
Ya, ¿qué es la persona que de primera instancia que evalúa la magnitud del daño ocasionado? De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, la Junta solamente está compuesta por 3 miembros, nada más. En estos 3 miembros existe una psicóloga, efectivamente, que es la que normalmente hace las audiencias reservadas con los otros miembros, pero en calidad de oyentes como tal, ¿no? En esa audiencia reservada el niño expresa todo aquello que pudo haber generado esta situación o la consecuencia de esta situación. Entonces, en primera instancia no tenemos un psicólogo que reciba el caso y todo aquello y determine y evalúe si procede o no procede. Todas las denuncias son receptadas, eso sí, todas las denuncias son abordadas con la finalidad de llegar a una medida administrativa oportuna con las denuncias. Entonces, sería lo ideal. Sin embargo, por una cuestión donde efectivamente, de acuerdo a la normativa, los que pueden tomar la decisión en última instancia son los miembros de la Junta como tal, ¿no? Entonces, no tenemos a alguien en primera instancia que reciba aquello. Ahora, si se presenta una situación donde efectivamente se evidencie golpes, se evidencie una situación donde exista laceraciones en el niño, en el adolescente, posteriormente se le hará de alguna manera... se lo guiará a la persona con la finalidad de que vaya a la fiscalía para que se determine el delito, porque lesiones más de 2 días son delitos, es considerado delitos, perdón, más de 3 días. Entonces, pero como Junta Cantonal de Protección de Derechos, sí se le otorgarían las medidas administrativas inmediatas con la finalidad de que no se le acerque la agresora al adolescente, al niño, pero que el trámite se lo derive a través de la Fiscalía para determinar la responsabilidad, el grado de responsabilidad de la persona que haya provocado esas lesiones. En este caso, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando recibe la agresión por parte de sus propios padres? ¿El niño prácticamente se lo alejaría de su hogar? No. ¿O cómo se maneja esa situación? No. A ver, nosotros como Junta de Guayaquil tenemos la filosofía de que no hay mejor entorno para un niño que su propio hogar. Hay ciertas situaciones que pueden aparecer como la negligencia en la cual se vulneran los derechos de los niños. Hemos encontrado situaciones donde no los han vacunado, donde no les han inscrito, donde no han asistido al sistema educativo regular, ese tipo de situaciones. Se trata de mejorar a través de la medida administrativa ordenándoles que lo inscriban, que se le abra el cupo en la institución educativa, se le oficia al Ministerio de Educación para que de acuerdo a sus cupos ellos designen una institución educativa, pero ya cuando es el tema de maltrato, efectivamente se los deriva al Ministerio de Salud con la finalidad de que en el Ministerio de Salud reciban terapias psicológicas, la verificación de esas medidas, efectivamente en esas terapias psicológicas tendrán que proporcionárselas a la Junta para ver que efectivamente están cumpliendo, pero sí continúe y persiste la situación, porque no es que se da una medida de protección y ahí muere el caso, sino que permanentemente se lo está evaluando. Si persiste la situación, sí, sería mejor alejarlo al niño en esa situación que estaría siendo caótica o compleja para la integridad personal de él. Entonces, en algún momento incluso tuvimos una situación donde los niños vivían en una casa donde los padres eran acumuladores de basura. No estaban inscritos en el sistema educativo. Y uno de ellos ni siquiera estaba inscrito en el registro civil. Entonces se le hizo el acompañamiento con el ministerio correspondiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y todo aquello, y no fue necesario alejarlos a ellos. Del hogar. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque partimos de un hecho cierto. Los niños están mejor dentro de sus entornos. Claro, si el entorno ya no coadyuva para su desarrollo personal, su desarrollo emocional, su desarrollo físico, bueno, hay que tomar la medida y eso se sustenta en el Código de la Niñez y Adolescencia, pero en última instancia es un juez el que lo ratifica. Ok, pero ¿a dónde va el niño? ¿Hacia dónde? ¿Va, otra entidad correspondiente se cargo como para...? No, o sea, puede ser desde la familia ampliada, es decir, tío, abuela, abuelos, que estén en la capacidad de poderlo tener.
La última instancia es la institucionalización del niño, que es a través de una casa de acogida, pero eso es última instancia. Siempre lo que se busca es que no sacarlo al niño de su entorno natural como tal. Claro, por supuesto. Bueno, es muy importante ese tema y sobre todo muy amplio, así que les invitamos a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live y también por Instagram a que hagan sus preguntas en vivo. Por ejemplo, un saludo para Liz Vasquita, algo así. También para Juan Aviles, que se ha conectado a través de Instagram, así que pueden realizar sus preguntas también por www.ecuaroendirecto.com. Vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con mucha más información. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Regresamos a este brevísimo corte comercial y sobre todo, bueno, conversando entre cortes acerca de un evento que se va a realizar el día de hoy. Coméntanos un poquito. Sí, correcto. El día de hoy, como parte de la construcción de la propuesta de las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia que viene haciendo el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil, tenemos vamos a contar con la participación especial en un taller de la doctora María Auxiliadora Díaz. Ella es magistrada del Juzgado de Violencia de la Mujer en Las Palmas, España. El taller trata precisamente sobre la niñez y adolescencia expuestos a la violencia de género y las medidas de protección. Va a ser desde la 1 hasta las 4 de la tarde en Gómez Rendón y Noguchi, en las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde efectivamente ella, a través de su experiencia, nos va a relatar sobre la exposición a la que están
Expuestos. Claro, valga la redundancia, expuestos los niños y adolescentes respecto a la violencia de género como tal. Y esto es parte de esta metodología que venimos implementando como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde con las organizaciones de la sociedad civil local, precisamente buscamos entregar una propuesta local a la Asamblea Nacional, donde a partir de la experiencia de estas organizaciones civiles en el territorio, podamos levantar la información, sistematizarla y hacer una propuesta coherente y apegada a las realidades ecuatorianas, Guayaquil, en este caso puntual. Entonces, incluso ya tuvimos la participación de la doctora Miriam Estrada, ella es asesora de Derechos Humanos de la Dirección de la Organización de Naciones Unidas, donde hace 15 días aproximadamente, también junto a varias organizaciones, hicimos un taller con la finalidad de que ellos den cuenta sobre la importancia de los, de alguna manera, de los informes que da la Organización de Naciones Unidas, específicamente para el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre el maltrato, sobre la especificidad, sobre la importancia de la familia. Entonces, ¿este evento que se va a dar es totalmente gratuito? ¿Tiene un costo? Sí, es totalmente gratuito. Es parte de esta propuesta que nosotros estamos haciendo como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde efectivamente las organizaciones se nutren un poco de la experiencia de estos personajes tan importantes en el mundo del derecho. Sobre todo. Y de alguna manera podemos ir captando algunas ideas para finalizar con esta propuesta local, ¿no? Bueno, ahí está la invitación dada para que el día de hoy se acerquen a la 1 de la tarde en Gómez Rendón y Noguchi. Gómez Rendón y Noguchi. En las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. ¿Eso queda cerca, diagonal de? Eso queda a 2 cuadras de una clínica APROFE. Y queda a 2 cuadras también de la... yo me ubiqué. Sí. Yo me ubiqué. Bueno, ahí está la invitación dada, totalmente gratuito. Este taller se va a dar en Noguchi y Gómez Rendón. ¿Sí, no? Sí. Gómez Rendón se me quedó la... Para que se acerquen directamente y vayan, aprovechen el taller que se va a dar el día de hoy. Correcto. A nivel institucional, ¿cómo podemos tener los parámetros necesarios para saber cómo es el maltrato que se está dando? Porque sí ocurre en ciertas entidades educativas, pero que a veces los padres no están informados o no se han dado cuenta. ¿Cómo es que llegan esas denuncias ahí, claro, en ese ámbito? De acuerdo al propio Código de la Niñez y Adolescencia existe el maltrato institucional. ¿Qué es el maltrato institucional? Son todos aquellos actos que se generan dentro de una institución y que laceran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pueden considerarse dentro de este maltrato institucional regímenes disciplinarios que no están acorde a la ley y a la Constitución. Es decir, si hay una institución educativa donde todavía le pegan a los niños y que haya sido puesto en conocimiento del rector y no haga nada, es maltrato institucional. Pero también no solamente tendría que existir un tipo de maltrato físico, correcto, pero también existe el maltrato psicológico. Exacto. Por ejemplo, una experiencia de la cual no me pareció y lo cambié de lugar, era porque yo fui a verlo en un horario que no era, porque me adelanté por un evento que tenía, y la profesora se la escuchaba, creo que era la última aula y se la escuchaba hasta la principal de la calle, y les gritaba, y ya había comentarios de los vecinos que indicaban que efectivamente no tenían pedagogía para poder enseñar. Ya. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, ¿cómo se pueden manejar? O en este caso, por ejemplo, supongo, ¿no? Es no sé, que la institución esté ahí y los vecinos sean los que se den cuenta. Los vecinos aledaños al lugar donde está el establecimiento educativo, ¿podría poner una denuncia? Sí, correcto. De hecho, han existido denuncias de ese tipo. Correcto. Incluso iba a abordar el tema, no necesariamente solamente a través de golpe. Puede ser a través de un régimen disciplinario que normalmente se ve, es que le cierran la puerta en la cara a los niños para no poderlos dejar ingresar. O que los excluyen de los demás niños, haciéndolos... discriminación. Exacto, discriminándolos, o sin un debido proceso lo inculpan sobre alguna situación donde efectivamente haya participado o no el niño. Se hayan realmente analizado, correcto, y verificado y contrastado la información, valga la redundancia. Porque sí, es verdad, o sea, hoy en día existen muchas cosas que he visto, por eso, gracias a encontrar una buena institución que ahora ya me siento tranquila y cómoda, pero en las que yo he podido observar,
no solamente por experiencias ajenas, sino también por la personal, de manera propia, ¿no? No sé qué está pasando a nivel educativo. Existen muchas situaciones en que no sé cómo se está regulando esa parte, pero hay muchas negligencias. Lo importante es denunciarlo. Yo siempre manifiesto a la ciudadanía que si no se denuncia, esas cifras quedan en el olvido y son cifras negras que nunca van a aparecer para tomar las decisiones puntuales en la política pública como tal. ¿Ante quién se pone la denuncia en esos casos? En el tema del maltrato institucional podría venir incluso desde el mismo tema de que el director no lo haya conocido y que solamente se esté dando en un aula en específico con un profesor en específico. Yeah. Si no toma el profesor, si no toma el representante legal de la institución educativa algún tema de recular o ver esa situación, observar esa situación, él también estaría siendo cómplice y es maltrato institucional en contra de... Pero en primera instancia sería el representante legal, podría ser el mismo distrito de educación, en el cual se tomen los correctivos, y si no se toman los correctivos por parte del distrito, por parte de la institución educativa, podría irse a la Junta Cantonal de Protección de Derechos con la finalidad de que ya ahí sí todos aquellos que actuaran de manera negligente o por omisión podrían ser incluso hasta sancionados. Ok, y eso es la remoción directa de la profesora o profesor que esté dentro de la institución. Depende de la situación, depende de la gravedad, depende de la gravedad, donde efectivamente podría ser hasta la suspensión de actividades de aquel docente, aquel maestro que haya cometido estos actos. Porque al final del día lo que se busca precautelar es el interés superior del niño, del adolescente, y con eso poder precisamente realizar tomar todas las medidas de protección oportunas. Entonces, el tema del maltrato que hemos traído a colación es muy, muy importante. Precisamente existe un estudio que es el estudio de experiencias adversas en la infancia, donde efectivamente hay una relación entre la negligencia, el maltrato y las conductas posteriores cuando ese niño se convierte en adulto. ¿Me explico? Entonces, ese estudio fue realizado entre 1995 y 1997 y precisamente es un estudio donde se contempla hasta qué grado de vulneración de derechos han tenido las personas como para que eso pueda incidir en la conducta más adelante. No estamos inventando el agua tibia. Hay estudios por profesionales, por de alguna manera algunas instituciones a nivel internacional, donde efectivamente dan cuenta de que el maltrato no es lo más elocuente para la crianza de un niño o niña o adolescente. Ah, ok. Y por ejemplo, en el caso de que lleguen estas denuncias al Distrito de Educación, dependiendo del sector, se tendría que ubicar y entregar las denuncias, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la institución, en este caso, el Distrito de Educación, no conlleva bien el proceso de análisis? ¿Cómo se maneja en ese caso si ya el distrito no realiza su función como tal? Pueden existir dos situaciones, lo que yo siempre digo, ¿no? La primera es que efectivamente ellos no cumplan con lo que ordena la ley, es decir, tal vez pase en el sueño eterno ese proceso y ahí sí tendría responsabilidad del distrito. Pero muchas veces cuando una persona pone la denuncia y no sale como se espera el resultado de esa resolución, de esa sentencia, lo que se podría revisar es el debido proceso. Porque al final del día los tomadores de la decisión en este caso serían ellos. Igual hay recursos de revisión a nivel vertical o en la Defensoría del Pueblo por el debido proceso. Pero en el tema de omisión, es decir, que pasen el sueño eterno los expedientes, ahí sí se podría acudir a la Junta porque sí se está vulnerando un derecho del niño, niña o adolescente. Entonces, es muy, muy importante aquello porque al finalizar todo, el interés superior del niño va sobre cualquier situación, sobre cualquier cosa. Entonces, claro. Eso. Bueno, ahí está la información para que todas las personas, sobre todo, se informen, porque a veces no saben a dónde acudir, qué hacer. Ahora, se me viene otra pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando los niños mismos se agreden y los profesores son partícipes de ellos y no hacen algo al respecto? A ver,
eso de ahí... Niños y adolescentes, porque también he visto adolescentes que se terminan golpeando fuera de la institución. Que Claro, circulan videos claro, en redes sociales. Correcto. A ver, dentro de esas situaciones hay que tener presente algo. Para la Junta Cantonal de Protección de Derechos, cuando se trata de niños o adolescentes, no hay víctima culpable, no hay culpable víctima. Okay. Porque al final del día, incluso ese niño que podría ser el agresor podría estar viviendo una situación dentro de sus propios entornos. Lo que sí se hace de alguna manera es convocar a los padres, convocar a la institución educativa con la finalidad de tomar las medidas de protección pertinentes, sin dejar de mencionar que los primeros que deben de actuar bajo ese contexto es la institución educativa como tal. Tomar todos los recaudos posibles, tomar todas las acciones pertinentes. El tema, ¿qué ocurre muchas veces? Que a veces la ley es desconocida, entonces es mal interpretada. Entonces muchos maestros, muchos directores terminan diciendo, no, yo no tengo que hacer nada, yo no voy a hacer nada porque no me quiero meter en problemas, porque después el papá de este niño me reclama, porque el papá de este niño después me reclama. Entonces, no es así. O sea, existen las medidas pertinentes de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Están ahí, el reglamento establece qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y deben de aplicárselos. Entonces, si ya los padres no acatan las disposiciones de la institución educativa, ellos también podrían ser denunciados a la Junta Cantonal por negligencia. Por negligencia, por no hacer absolutamente nada. Exacto. Entonces, es un compromiso de todos, es un compromiso del Estado como a través de las instituciones de la función pública, es un compromiso de la sociedad, porque en el ejemplo que ponía usted de la escuela donde escuchaban los vecinos, tenían que haberlo puesto en conocimiento de una autoridad. Es responsabilidad de los padres porque tienen que estar vigilantes de sus hijos, de las conductas de sus hijos. Entonces, al final del día, cuando un niño es violento, cuando un niño es violento, es porque detrás de ese niño hay algo que no ha sido atendido. Y algo puede ser desde alguna situación psíquico-emocional, como hasta una situación del entorno social de ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No me gusta nunca responsabilizar a los niños en el tema de tú eres culpable, tú eres el agresor, tú eres... No, porque ahí detrás de eso hay toda una sociedad fallida, un Estado fallido, unos padres fallidos, donde no se ha hecho nada y no se ha atendido. Entonces, muchas personas pueden decir, no, pero lo que pasa es que los niños sí pueden ser violentos y no lo atienden y no lo ven precisamente en la casa. Pero nos hemos puesto a revisar cuáles son los programas de televisión que consume, cuáles son los programas que se ven en internet. Entonces, probablemente sí, el ejemplo no venga de la casa, venga de un entorno externo, pero hay que estar pendiente de ellos. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos preguntas de las personas que están conectadas a través de www.ecuadorindirecto.com y le damos un saludo también para Alberto Torres, que dice: en este país, con todo el respeto del invitado, pero no se hace absolutamente nada para disminuir el maltrato en niños y adolescentes. Solo son medidas, parches para este gran problema que tenemos en Guayaquil, en todo el Ecuador. Bueno, en parte me gustaría también contestar, porque este no es un tema solamente de las instituciones, sino también de nosotros. El objetivo del tema, en este caso, por ejemplo, de mi programa, es que la gente y la ciudadanía se informe para que sepa y tenga las medidas preventivas para poder realizar el caso, ¿no? Claro, y contestando la pregunta, a ver, efectivamente pueden decir que no se ha hecho nada en el Ecuador respecto al maltrato por parte de las organizaciones gubernamentales, estatales, pero el maltrato proviene de la familia. Claro, entonces, por omisión. En mayor contexto, por estadísticas, el 68% de los niños dicen que efectivamente han sido maltratados por sus padres. No obstante aquello, es parte de esa cultura donde muchos dicen, ahí es una palmada, no es un maltrato. Le estoy gritando, no es maltrato. Me explico, o sea, en el momento de que alguno de los padres viene y le dice, eres un torpe, eres un bobo, ocurre mucho ese tipo de maltrato. Entonces, no te creo, es un maltrato hacia ese niño o adolescente. Entonces, sí, hay que hacer un análisis estructural desde adentro.
¿qué estoy haciendo yo también como ciudadano, como sociedad, para disminuir el maltrato? Cuando voy en la calle y veo a una señora que está con su hijo, bajo las inclemencias del sol, de la lluvia, mendigando, le digo, señora, eso no puede hacer. Por último, mendigo usted, pero no el niño. Claro. Cuando veo que le estén pegando en el bus al niño, le digo, hey, señora, no le pegue. Ajá. Entonces, es parte de todo. En el momento que entendamos que la cultura del maltrato, la única manera en solucionarla es porque todos influyamos en aquello, en ese día Ecuador podrá progresar de manera positiva. Por supuesto, porque es verdad, o sea, el compromiso de todos significa de que realmente tengamos una sociedad mejor y se erradique de manera, o por lo menos baje las estadísticas de maltrato que han aumentado a lo que va año a año. Bueno, en este momento vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con la siguiente pregunta, y a todas las personas que quieran también realizar sus preguntas por www.ecuaroendirecto.com. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Bueno, regresando después de este breve corte comercial, tenemos el set de preguntas de nuestros invitados también a través del chat interactivo que te puedes conectar por www.ecuadorendirecto.com. Tenemos una pregunta de Rolly Reynoso, dice, el problema es que no se respetan o no se aplican las leyes de protección para sancionar una agresión
o un abuso, debido a la corrupción que impera en todas las instituciones que imparten estas leyes. La policía y la DINAPEN hacen su trabajo, pero hay jueces corruptos. Esto es responsabilidad del Estado, pero si una manzana está podrida, es seguro que se contamine el resto. Claro, a ver, respondiendo a la pregunta, como lo habíamos mencionado, los índices de maltrato son elevados en el Ecuador. Si de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez o establece el Código Orgánico Integral Penal, por lesiones mayores a 3 días, efectivamente es delito y puede ser 6 meses, 1 año de prisión por lesiones mayores a 3 días. Pero por lesiones menores a esa cantidad de tiempo, podría establecerse una pena privativa de libertad de 7 días a 15 días. 15 días. Entonces yo tendría aproximadamente a 100.000 padres, Casa llena. 150.000 padres, 200.000 padres en los centros de privación de libertad. Entonces, y más que llegar al tema de privarlos de libertad a los padres, y aquí sí se puede hacer un mea culpa desde la institucionalidad de lo público, es brindarle las herramientas a los padres. Brindarle las herramientas. Hemos tenido muchos casos en la Junta Cantonal de Protección de Derechos donde ellos han dicho sinceramente, no, yo no conocía que existía esto de aquí. No, de hecho, me disculpo con mi hijo, me disculpo con mi esposa, me disculpo por la situación que he ocasionado. Y que han tenido términos, como los cuentos dicen, felices. Pero es porque normalmente la gente no dimensiona el tema de la importancia de proteger la integridad del niño y del adolescente. Entonces, y no solamente el maltrato físico, la negligencia. Claro, por supuesto. La negligencia es algo que no hemos dimensionado como sociedad. Lo que pasa es que lo han visto tan común que inclusive uno se ha visto, por ejemplo, se ha viralizado una persona vendiendo los ¿cómo es que le dicen? Látigos. Los látigos, pero no, tiene otro nombre que le dicen. No me acuerdo, bueno, entonces... San Benito. No sé, sí, le han puesto un millón de nombres. Sí. Entonces, ya es un tema de sociedad como tal. Por eso se hace la invitación nuevamente a todas las personas que el día de hoy se acerquen, que va a existir un taller totalmente gratuito a la 1 de la tarde en Nobuche y Gómez Rendón. Correcto. Que va a brindar, ¿cómo se llama el título? Sí, es precisamente niñez y adolescencia expuesto a la violencia de género, medidas de protección. Va a dictarlo la doctora María Auxiliadora Díaz. Ella es magistrada del Juzgado de Violencia de la Mujer en Las Palmas, España. Nos va a acompañar el día de hoy y precisamente es sobre el tema del maltrato, porque eso es otra, eso es otra. No, yo no le pego a mis hijos, pero la mujer le da golpes a la mujer. Claro. Entonces yo no lo maltrato a mis hijos, yo no maltrato a mi hijo, pero resulta que le insulta a la esposa frente al hijo. Claro, entonces no hay un reflejo que pueda tomar como ejemplo a seguir. Y por ende dice, bueno, si mi papá lo hace es normal, o si mi mamá lo hereda de mi papá es normal. Entonces, si ellos lo hacen es normal, porque lo ven, ¿no? O sea, mátense de dormitorios para adentro, pero no que vean los niños, ¿no? Y mucho menos los adolescentes, Correcto. porque esa es una cadena que continúa y no acaba. Es que la violencia es cíclica. La violencia, lo que yo siempre expongo es que los resultados de hoy, no son pues por las leyes del 2003 o por las leyes del 90. Hemos venido arrastrando esta violencia desde tiempos inmemoriales, sino que en algún momento nos hicieron creer, y era un mito, de que Ecuador era una isla de paz, pues. Ah, bueno, claro. Entonces, pero era una isla de paz porque en los 90 las mujeres no podían denunciar la violencia, porque los niños eran objetos de derecho y no sujetos de derecho y no podían denunciar el maltrato. No, lo que pasa es que también decían, no, es que para que mi hijo no se quede sin un padre voy a aguantar el palo, o porque yo no he trabajado nunca, entonces aguantaban. Y se veía esto como algo normal de la sociedad. Por eso creo que la gente, puede ser por falta de conocimiento, ¿ya? O quizás por un tema de idiosincrasia que se tendría que erradicar de manera ya un poco más drástica, como para comenzar a acabar ese tema, ¿no?
Hablando un poquito acerca de las nuevas reformas que se están realizando en el tema del Código de Niñez y Adolescencia, ¿qué está realizando el Consejo Cantonal como tal? Bueno, nosotros proponemos un sistema descentralizado de protección de derechos más eficiente, más activo, donde efectivamente puedan existir muchas más juntas cantonales de protección de derechos de acuerdo a la cantidad de habitantes en cada uno de los cantones, porque las juntas deberían de existir en cada uno de los cantones, en los 224 cantones que existen en el Ecuador. Proponemos también el tema de acoger los informes de observancia del Comité sobre los Derechos del Niño en cuanto al maltrato como tal. Volver a la especificidad donde exista todo un sistema para proteger los derechos de los niños, donde existan fiscales especializados, peritos especializados, donde exista jueces especializados, todo un sistema de acuerdo a lo que establece la última sentencia incluso de la Corte Constitucional, en la cual se obliga al Estado, para que existan sistemas perfectamente especializados en materia de niñez y adolescencia. Pero eso es lo que propone el Consejo Cantonal de Protección de Derechos: fortalecer el sistema, fortalecer la familia, fortalecer, volver a la especificidad. Entonces, es un poco. También se hace una campaña, ¿no?, de talleres para que la ciudadanía se informe, conozca, y en temas, por ejemplo, de reformas como tales, ¿no? ¿Quién es la persona adecuada, aparte de la Asamblea? O quizás se podría hacer un proyecto de ley que llegue a la Asamblea para que se verifique eso. ¿Están quizás gestionando alguna parte de esa? No, de hecho, eso es lo que precisamente proponemos. Con la sociedad civil, con estas organizaciones que hemos formado una comisión técnica para la elaboración de las reformas, vamos a escribir dentro de los artículos que nosotros creemos que podemos abordarlo, porque el código probablemente tenga 300 y pico de artículos, 400 artículos, no lo sé. Porque muchos están ya que no están acordes, ¿no? Porque también tienen ciertas contravenciones que con otros artículos y con otras leyes. Entonces, dentro de esa propuesta vamos a entregarlas nosotros mismos. El sistema descentralizado de protección de derechos de Guayaquil va a entregarlo a la Asamblea con la finalidad de que se tome en cuenta, que se considere esa propuesta con la finalidad de hacer un código mucho mejor, más perfectible. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo precisamente, porque hemos comprendido que el tema de la construcción de la política pública, la construcción de la ley, la construcción de la norma, deben venir de abajo hacia arriba, es decir, con la sociedad, con los que están todos los días ahí atendiendo a niños que son maltratados, atendiendo a niños que son vulnerados sus derechos, atendiendo a mujeres que son vulneradas sus derechos, adultos mayores que son vulnerados sus derechos, y ellos son los que conocen de primera mano las necesidades. Nosotros como ente articulador lo único que hacemos es brindarles las herramientas como estos talleres para posteriormente con ellos mismos construir esa propuesta. Me viene una pregunta que quizás, bueno, nosotros nos hemos enfocado muchísimo en el tema de niñez y adolescencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas, abuelitos de tercera edad que quedan al abandono? Eso es un maltrato. En ese caso, ¿cómo se puede manejar ese tema? Porque he visto muchos casos y es lamentable que, por ejemplo, esa abuelita ha tenido 7 hijos y ninguno se quiere hacer cargo y discuten y es como que una carga. Más no es como que una satisfacción de todavía tenerla con vida, por poder gozar de la sabiduría de ella, y también una parte también de reciprocidad por el cuidado, amor, cariño, entrega que se ha dado. Y veo que simplemente ya como es mucho trabajo, no, ¿sabes qué? La dejan hasta botada. Y eso es maltrato. Eso es maltrato. Y eso es maltrato. O sea, lo repito para que las personas que nos escuchen dimensionen que maltrato no solamente es el golpe. Exacto, por supuesto. Entonces, para que dimensionen que vivimos en una sociedad maltratadora. Exacto. Por eso decía, para poder erradicar, porque no es un tema de institucionalidad, las instituciones dan los mecanismos para que las personas se informen, pero también es una parte de la sociedad que primero denuncie, segundo que se informe para saber qué puede hacer, y tercero, a qué entidades podían realizar el proceso debido, pues, ¿no? Sí. En el caso de las personas de tercera edad, ¿cómo es el caso? De acuerdo a la ley orgánica para las personas adultas mayores, que recientemente fue aprobada y ya publicada en el registro oficial, las juntas cantonales de protección de derechos también tendrán la competencia para abordar estos temas de maltrato hacia personas adultas mayores. Entonces, y el abandono no solamente que está tipificado en esta ley, hay que recalcar
que el abandono está tipificado en el propio Código Orgánico Integral Penal, pues. Claro, por supuesto. Entonces, no solamente es una contravención, es un delito. Es un delito, una sanción que está tipificado. Correcto. El tema es que, como lo anotaba, no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo sabe dónde acudir, y lo primero que se busca es una especie de, exacto, y de asistencialismo. O sea, pobre señor, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde lo ponemos? Pero no se pregunta, bueno, detrás de esa situación hay responsables, vamos con los responsables. Es la única manera, yo creo que es la única manera, de alguna manera, ir cambiando las cosas en el camino. Informándose, saber qué hacer y aportar. Porque lo que yo siempre digo, a ver, esto no es una cuestión de que yo en mi metro cuadrado estoy a salvo. Ajá. No, porque al final del día, ese niño que es maltratado el día de hoy, después de 20, 25 años, va a ser probablemente compañero de trabajo de mi hija y probablemente haya generado algún tipo de conducta, alguna situación que puede repercutir en mi hija, que yo digamos que el la futuro puedo... maltratador, por Exacto, así decirlo. ¿me explico? Claro. Entonces, al final del día es una competencia de todos. Ese adulto mayor que está ahí, botado en la calle, con 4 hijos que se están peleando la casa, pero que ninguno lo quiere acoger, ese adulto mayor tiene derechos. Ese adulto mayor es una persona. Ese adulto mayor merece respeto. No solamente como adulto mayor, como persona. Como ser humano. La dignidad de las personas está por encima de cualquier situación. Así no lo diga ninguna ley en el mundo. Ahora, hago una pregunta. Cuando existe un tema de maltrato de personas de tercera edad, ¿también el Consejo Cantonal lo recepta? De acuerdo a la normativa, sí, lo receptaremos. El tema es que todavía no está aprobado el reglamento, que está en construcción precisamente, y probablemente para finales de año tendremos que abordar la situación. Ahí está, para que todas las personas sepan y también puedan hacer algo, ¿no? Porque veo muchos asilos que ya no tienen ni siquiera vacantes, y también es muy lamentable ver personas que no se hacen cargo, porque también existe también el ejemplo de que una hija en común le dan la carga. Ya, y como ya siempre se ha hecho cargo, le quieren seguir dando la carga. Pero ¿y los otros? Bien alegres, contentos, con el patrimonio dividido y sin embargo nada. De acuerdo a la ley incluso que se aprobó y que incluso en algún próximo programa la podríamos abordar, ellos tienen incluso ahora derecho para reclamar pensiones de alimentos. Las personas de la tercera edad. Las personas adultas mayores. A cada uno de los hijos. A cada uno de los hijos. Una porción. Sí, ellos tienen derecho. Y ahora, de acuerdo a esta normativa... Ya con el reglamento vamos a ver cómo se van ejecutando, implementando. Y el proceso precisamente está en la ejecución. Es una conexión no solamente del Consejo Cantonal, sino también con el Consejo de la Judicatura, de por ley, ¿no? Claro, es que están todos los organismos, exacto, en el tema de la prevención, el tema de la protección, el tema de la restitución de derechos. Todos los organismos son participantes. Antes de que se acabe el segmento, porque es un tema muy, muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellos padres que tienen sus hijos, pero por cuestión de divorcios no se hacen cargo de ellos? Nunca los ven, nunca los llaman, pero de pronto exigen amor hacia ellos, pero nunca los ven, nunca se hacen cargo. Que obviamente es un tipo de maltrato, porque al niño le causa un efecto emocional en que no sabe qué hacer, porque no sabe qué rol desempeña dentro de ese momento. Pero ¿ha existido algún tipo de denuncia sobre esos aspectos? No hemos recibido denuncias sobre esos aspectos. Por ejemplo, para ser más concreta en el tema, me acuerdo el año pasado, una amiga que es psicóloga me llamó, porque yo también soy abogada, entonces me dijo: Berenice, ¿qué puedo hacer? Mira, el papá nunca la va a ver, se desapareció como 7 años, la niña tiene 10, y bueno, ya le hicieron la regulación de visitas y la jueza decidió que todos los fines de semana se la tiene que llevar. Pero ¿qué ocurre? Que la niña no lo conoce, no sabe, no quiere ir, porque no quiere ir, o sea, es que no conoce, no se siente cómoda, pero sin embargo tiene algo que la respalda y que tiene que por ley llevársela. Entonces es un tema un poco contradictorio porque se maneja tipo emociones, pero también existe algo que ya está por encima de que tiene que ser respetado. Entonces ella me decía a mí, oye, pero este es un tipo de maltrato porque la niña emocionalmente se va a sentir afectada, ¿no? Por eso yo preguntaba, ¿han existido este tipo de casos que hayan sido conocidos a través del Consejo Cantonal? No hemos conocido ese tipo de casos. Sin embargo, bajo ese ejemplo, sí hay una situación donde tal vez hay una falencia en los organismos de justicia como tal. Y es que cuando se trata de niñez y adolescencia, no solamente es que 1 más 1 es igual a 2, porque hay que considerar absolutamente todas las situaciones como tal. Entonces, tal vez
volvemos al tema de la necesidad de un sistema un poco más especializado en materia de niñez y adolescencia, porque probablemente sí, ojo, ella tiene el derecho de convivir con padre y madre, pero si después de 7 años recién aparece, obviamente tuvo que haberse hecho de manera progresiva, con las asistencias del caso, con el acompañamiento profesional del caso, pero enviar una sentencia que tal vez resulte fría. Dicen que los abogados no conocen de amor, una canción. Es mentira, qué mal nos lleva que ese lema. pero una sentencia no puede ser fría en materia de niñez y adolescencia. Claro, porque es un tema prioritario, más que todo que siempre la Constitución indica que tanto los niños, adolescentes y personas de tercera edad son las más vulnerables y por ende las más que se deben de cuidar, pues, ¿no? Correcto. Bueno, realmente el tiempo se nos ha hecho tan corto por un tema tan productivo y que tiene mucho tema por dialogar. Sin embargo, quizás en otra entrevista podemos dialogar este tema, pero le hacemos el recordatorio del taller del día de hoy. Sí, no se olviden de asistir el día de hoy a Gómez Rendón y Noguchi, las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Vamos a tener la participación de la doctora María Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia de Mujeres en Las Palmas, España. El tema será niñez y adolescencia expuestos a violencia de género. Ahí está la invitación dada para que se acerque la ciudadanía, conozca el caso y temas, las medidas preventivas para poder realizar y sobre todo si conoces un caso, también sepas qué hacer. Bueno, le damos un feliz cumpleaños a Gabriela Alvarado Ortiz y también a José Gregorio Morales Villalba, que el día de hoy estuvo de cumpleaños, así que espero que hayan pasado muy bien ese día y también para su nena, que estuvo de cumpleaños. Ah, sí, el día de ayer. Su princesa. Bueno, conmigo será el día de mañana, esperando que todos ustedes se conecten a través de Facebook Live a las 9 de la mañana. Te espero. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.